Este mensaje que me ha dado el Señor para toda la iglesia. Así es. Y esto trata del trastorno de identidad disociativo. Mire, para la ciencia de este mundo, para la psicología, los psiquiatras, ¿verdad? Esto es un trastorno caracterizado por la presencia de dos o más personalidades. Es decir, una persona, un ser, ¿verdad? Que tiene una, dos o más personalidades dentro de uno. Si me va comprendiendo un poco. El trastorno de identidad disociativo, ¿verdad? Como anteriormente se llamaba el trastorno de personalidad múltiple, suele presentarse como una reacción a una situación traumática que permite que una persona evite los malos recuerdos. Eso es lo que dicen los psiquiatras, los psicólogos, ¿verdad? Que esto se presenta cuando una persona tiene algún evento traumático cuando fue niño, algún accidente, alguna violación, alguna cosa mala que le haya trastornado su mentalidad, ¿verdad? Y por eso esa persona, en forma de defensa, actuó y se creó otra persona, otra personalidad dentro de la misma persona. No sé si me va comprendiendo un poco lo que le estoy diciendo en este momento. Disociativo significa desconexión y falta de continuidad entre los pensamientos, los recuerdos, el entorno, las acciones y la identidad. ¿Ya? El trastorno disociativo de la identidad se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. Y cada personalidad puede tener un nombre distinto, un nombre diferente, puede tener una historia diferente, puede caracterizarse, ¿verdad?, por personas propias. Hay personas que se identifican, muchas veces hombres que se identifican como mujeres. Hay personas que se identifican como animales, ¿verdad? Como cualquier cosa, como que lo que usted quiera, ¿verdad? Y esto es algo que está ocurriendo cada vez más, se ve cada vez más en la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Y existen muchas películas que hablan sobre este tema, ¿verdad? Hay una película que se llama Fragmentado, que es la imagen que coloqué en el cartel del mensaje, ¿verdad? Para hacer la invitación. Una película que se llama Fragmentado, ¿verdad? Que es de una persona que tiene muchas personalidades dentro de él. Este hombre tenía la personalidad de un niño, la personalidad de un hombre, de una mujer, y al final de la película muestran una personalidad de una bestia y el hombre se convierte como en un demonio, ¿verdad? Son películas, ¿verdad? Una película también que se llama El Club de la Pelea, que también habla de esto. Otra película que se llama Glass, Los Seis Espíritus, y hay un sinfín de películas que hablan sobre este tema de la personalidad múltiple, ¿verdad? Y si bien el tratamiento puede ayudar a esta condición, no tiene cura. Es decir, que los psicólogos, los psiquiatras pueden analizar, pueden ver que una persona tiene esto, pero no le pueden dar cura. Y eso es lo lamentable, que no le puedan dar cura, porque solamente ellos pueden aliviar los síntomas de una persona así. Por ejemplo, si una de las personalidades de la persona es una persona que tiene mucha depresión, ¿verdad? Lo pueden ayudar con medicamentos, con cosas así, pero no le pueden quitar las personalidades que tiene la persona dentro, ¿verdad? Y esto para ellos es una enfermedad crónica que puede durar muchos años o incluso toda la vida. Toda la vida puede tener esa persona muchas más personas dentro de ellos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia?
nos dice algo totalmente diferente. Y primeramente le voy a decir por qué. Porque la psicología, la psiquiatría, ¿verdad? Son ciencias nuevas, son ciencias que fueron inventadas hace unos 2 siglos atrás, no creo que más, ¿no es cierto? Con Freud, con Skinner, ¿verdad? Con todas esas personas que crearon la psicología. Y ellos tienen un entendimiento que es un poco limitado porque en realidad son ciencias que son nuevas, que recién ellos están aprendiendo sobre las cosas y por eso ellos piensan que esto no tiene cura, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es una sabiduría infinita. Amén. Que ya lleva más de 2000 años escrita, ¿verdad? Que esto no solamente se empezó a escribir en los tiempos de Jesús, sino que hace 2000 años atrás, ¿verdad? Así es. Desde mucho tiempo atrás, que hay un conocimiento, que hay una sabiduría que es mucho más antigua, la cual permite comprender estos síntomas, estas enfermedades, las permite conocer desde mucho más antes. Porque si usted no lo sabía, hay libros como el libro de Salmos, que está lleno de enfermedades de la mente, ¿verdad? Y dice la cura, sale la cura y muchas cosas más, pero que la gente no ha podido comprender aún. Y en realidad esto culpa el sistema religioso que se dedica a otras cosas y no se dedica a interiorizarse, ¿verdad?, del conocimiento pleno de la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Nos dice que todos, escúcheme bien, que todos los seres humanos, es decir, usted o yo, todas las personas, los seres humanos, tenemos una identidad múltiple o identidad disociativa. Todos los seres humanos nacemos con 2 personalidades. Y se lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Amén. Amén. La Biblia también nos dice que este trastorno no se produce por una situación traumática. No esa es la causa, sino que es producto de lo que sucedió en el huerto del Edén. También vamos a estar hablando de eso para que usted entienda. Amén. Y lo mejor de todo que nos dice la palabra del Señor es que todo esto tiene una cura. Amén. Los psicólogos no tienen cura, pero la palabra del Señor sí tiene una cura. Amén. Hay un poder en la misma palabra del Señor. Así es. Y eso lo vamos a ver hoy. Amén. Amén. Hay un problema con todo esto, y es que todos hemos sentido alguna persona en nosotros alguna vez, ¿verdad? Muchas veces nosotros hablamos del alter ego, el otro yo, la otra persona. O quizás cuántas veces usted ha estado sola en su casa y quizás comienza a hablar consigo misma. No es que esté hablando usted consigo misma, usted está hablando con otra persona. Porque hay 2 personas en su ser. Y podemos identificarlo como a veces podemos identificarlo como una persona que es buena y otra persona es mala. A veces nos damos cuenta nosotros mismos que existe una persona que es buena y existe también una persona que es mala. Se lo estoy diciendo de una forma básica porque es mucho más complejo que esto. Y en otros casos el problema puede ser mucho más fuerte, en que las personas no pueden tener recuerdos. Hay personas que no tienen recuerdos. Por ejemplo, hay personas que durante el día son una persona, y esto es literal, y durante la noche ellos piensan que duermen, pero en realidad se convierten en otras personas. Y cuando llega el día después, hacen cosas que ellos ni siquiera saben lo que hicieron. Mira, y esto se acrecenta aún más cuando hay consumo de drogas o consumo de alcohol. Por ejemplo, una persona cuando está buena y sana puede ser una persona muy buena, pero empieza a consumir alcohol o drogas y la persona cambia totalmente, se transforma en otra persona
y generalmente en una persona mala. Y hace destrucción, puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Sin darse cuenta la primera persona que la segunda persona hizo esto. Y después al otro día, cuando la persona despierta, queda pensando y dice, ¿qué es lo que hice anoche? Muchas veces cuando tomamos alcohol, ¿verdad? Tomábamos, digo, Sí, tomábamos. porque ya no tomo alcohol. Cuando salía a carretear, ¿verdad? En la noche tomaba, ¿verdad? Y al otro día no me acordaba de nada. Y era lo que uno le decía, me pegué un borrón, estuve borrado. Y es cierto, es porque en ese momento la otra personalidad de la persona, valga la redundancia, quiso tomar ese lugar y hace que la otra persona no lo recuerde. Incluso sin drogas, sin alcohol, hay personalidades que se apoderan del ser y no permiten que la otra persona, la original, pueda reconocer lo que hay ahí. Así es. ¿Verdad? Ahora existen casos mucho más extremos, ¿verdad? Es cuando las personas abren su casa, porque la palabra de Dios a nuestros cuerpos físicos en muchas ocasiones le llama la casa. Dice que nosotros somos una casa, ¿verdad? Y muchas veces dejamos que esa casa quede abierta y por algún pecado, ¿verdad? Dejamos que esas puertas se abran para otras identidades y muchas veces son identidades demoníacas, ¿verdad? Son demonios que entran a la persona, ¿verdad? Y se comienzan a apoderar de ellos. Se les conoce a estas personalidades como espíritus, ¿verdad? Y estos espíritus muchas veces entran en las personas y es lo que comúnmente reconocemos como personas endemoniadas. Pero insisto que estos son casos más extremos, ¿verdad? Y que existen también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús se le presenta a un endemoniado y Jesús le pregunta el nombre a este endemoniado, él le dice, me llamo Legión. Así es. Y legión significa, es como un ejército, que son muchas personas, son múltiples identidades dentro de una sola, ¿verdad? A eso nos referimos cuando una persona está endemoniada, cuando hay muchas identidades y que son malignas, están dentro de una persona. Así es. No se confunda con las películas de terror, ¿verdad? Que muestran a los endemoniados de otra manera, ¿verdad? Muchas veces ven películas como El Exorcista, ¿verdad? Cuando ven a un cura ahí tratando de sacarle el demonio a una persona, a una niña, y no se lo puede sacar, la niña le pega, el demonio le pega, ¿por qué? Porque ese cura es parte de un sistema religioso que no tiene poder, ¿verdad? Pero cuando tú eres hijo de Dios, no tienes por qué temer a ningún demonio, de hecho están bajo tuyo, ellos no tienen ningún poder contra ti, cuando tú eres hijo de Dios. A eso me refiero, así que no hay que tenerle miedo a lo que estamos hablando tampoco, y que el Señor te cubra tu vida si es que estás con un poco de miedo. Porque lo que buscan el demonio es destruirte a ti, a tu persona. No es destruir a tu vecino, a tu amigo, es destruirte a ti. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día con el sistema de este mundo, ¿verdad? Que han lanzado tantas leyes, ¿verdad? Al favor de la identidad de género, ¿verdad? Porque la identidad de género también son identidades, ¿verdad? Los géneros, ¿verdad? Los bisexuales, homosexuales, zoofílicos, necrofílicos y todas esas cosas, ¿verdad? Son identidades y que los gobiernos, ¿verdad? Hoy en día, porque sabemos que el anticristo está a punto ya de manifestarse, está manipulando a la ONU, a los gobiernos, ¿verdad? Para que saquen leyes, para que los niños puedan elegir qué identidad ellos quieren tener en sus vidas. Le están proponiendo, ¿verdad? Le están promoviendo también
para que ellos adapten otra identidad que no es la suya propia. Es decir, que quieren abrir puertas a demonios, ¿verdad? Que traen otras identidades para que se coloquen en los niños, ¿verdad? Porque no es normal que una persona tenga otra identidad siendo una persona. No es normal que una niña quiera creerse un hombre, ¿verdad? Y eso no es parte de ella, sino que es una identidad que está poseyendo a esa persona para hacerle creer que es una mujer, o que es un perro, o que es un caballo, o que son tantas cosas que hoy en día están sucediendo, ¿verdad? Ahora, el mundo dice, yo soy quien quiera ser. Esa es la consigna que hay hoy en día, de que las personas elijan, que digan, yo quiero ser un pony, yo quiero ser un gato, yo quiero ser un hombre, pero mañana quiero ser una mujer. Yo quiero ser lo que ellos quieran. Y es lo mismo que sucedía en los tiempos de Sodoma y Gomorra y también lo que sucedía en los tiempos antes de Noé. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. La gente quiere tener una nueva identidad, quiere adoptar una identidad que no es propia y la persona dice, yo me autopercibo como una niña, yo me autopercibo como un anciano y blas y blas y blas. Y hoy en día toda la gente quiere salir del closet. ¿Y qué significa salir del closet? Significa sacar al demonio que hay dentro de ti y hacerlo manifiesto, hacerlo público y reconocerlo como una identidad tuya. Eso es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día la influencia de espíritus, ¿verdad?, está poseyendo a toda esta nueva generación que está ya tan corrompida, ¿verdad? Por eso la maldad ha aumentado tanto estos días. Por eso está escrito en la palabra del Señor que en los últimos tiempos la maldad aumentaría. Y es por causa de las influencias de todas estas identidades que están dentro de las personas, ¿verdad? Más o menos es el problema. Quiero decirlo un poco rápido porque hay harto que entregar acá en la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo comenzó todo esto. Si usted puede ir al libro, veamos algo primero que dijo Jesús en Mateo 12, del 43 al 45. Esto lo vamos a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice, voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. Se da cuenta, esto no es una enseñanza mía, esto es una enseñanza de Jesús. Amén. Él está hablando de estas cosas en Mateo 12, 43, 45. Él está diciendo que muchas veces hay espíritus malignos que están dentro de una persona y muchas veces la persona puede juntarse con hermanos de la iglesia, puede ver un pastor, el pastor puede orar por la persona y este demonio sale de la persona. Porque bajo los hijos de Dios hay poder y autoridad para sacar esos espíritus demoníacos de una persona. Amén. Entonces dice que cuando esos espíritus salen, estos demonios se van a lugares secos, al desierto, ¿verdad? Sobre todo en el desierto, si usted ha ido al desierto alguna vez, notará presencias malignas, ¿verdad? Que siempre andan ahí en el desierto. Y dice que ellos andan buscando un lugar para descansar. Es decir, que estos espíritus siempre necesitan una casa, necesitan un cuerpo humano para poder vivir. Pero cuando no encuentran nada, entonces estos espíritus vuelven a la casa de donde salieron. Así es. ¿Ya? Es decir, desde donde fueron liberados. Y al llegar se dan cuenta que la casa está desocupada, limpia y ordenada. Claro, porque el pastor oró por ti, esos demonios salieron y esa casa quedó limpia, ordenada y desocupada. Pero lo que te faltó a ti era pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que morara en ti. ¿Para qué? Para que esa casa limpia quedara ocupada por una persona que es el Espíritu Santo de Dios.
Pero como no hay Espíritu Santo, no quisiste seguir en el camino del Señor, vienen, este demonio trae otros 7 más, porque lo invita, le dice, mira, ya hay una casa desocupada, está limpia, vamos para allá. Entonces, como entran 7 peores, la casa queda peor, la persona queda peor de lo que estaba antes. Y la persona empieza a acumular demonios, porque esos 7 van a traer 7 más, y van a traer legiones. Y por eso que hay personas que tienen este tipo de multiplicidad de personas que no les permiten ni siquiera recordar a qué persona tienen, ¿verdad? Ahora quiero irme a la escritura, ¿verdad? De dónde comenzó todo esto. Y esto está en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 3 al 7, para que usted vea que nosotros nacemos con 2 personalidades. Escuche bien. Pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol, se los comió, su esposo se encontraba con ella le dio, y él también comió. Como si se le abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Amén. Amén. Para comprender esto, ¿verdad? Debemos comprender la doctrina de la simiente de la serpiente. Yo no quiero profundizar mucho en esta doctrina, pero si usted quiere, usted la puede revisar, la puede ver en un libro que escribí que se llama Como los días de Noé, que está ahí gratuitamente para todo el que la quiera leer en la página radioremanente.cl, o también lo puede buscar en un video de YouTube, ¿verdad? Que es de nuestra radio, que el video se llama La simiente de la serpiente. Que esta es una doctrina olvidada que fue sacada por el sistema religioso y por la cual hay muchas cosas que no podemos entender aún. Fue por esto, ¿verdad? Porque es una doctrina, así como la doctrina del sacerdocio de todos los santos, que también fue una doctrina que el sistema religioso sacó, ¿ya? Entonces, esta doctrina prácticamente habla, ¿verdad? Que nuestro ser, ¿verdad? Nuestro ser, tu ente, tu yo, tiene un cuerpo físico, ¿verdad? Que es el que todos nosotros vemos. Así es. Tiene un espíritu, ¿verdad? Y también tiene un alma. Y el alma es tu interior. El alma es lo que tú debes salvar, es lo que tú debes cuidar, ¿verdad? Pero no voy a adentrarme en esto, ¿verdad? Porque voy a perder el hilo. Pero además, este ser tiene 2 personalidades al nacer. Y lo que no se entiende ahí es que hay 2 simientes, que una es la simiente de la serpiente y otra es la simiente de la mujer, que van a estar en conflicto toda la vida, lo dice así. La parábola que dijo Jesús sobre el trigo y la cizaña lo habla claramente, ¿verdad? Cuando el buen sembrador sembró la semilla, ¿verdad? Vino el malvado y sembró otra semilla. Lea eso. Porque dice la Escritura, cuando vemos la genealogía de Adán, no vemos a Caín como hijo de él. Caín no es hijo de Adán. Eso lo va a entender usted cuando lea todo esto. Pero hay mucho simbolismo, hay muchas cosas, pero acá lo importante de lo que le estoy hablando es que Caín y Abel es un simbolismo de las 2 personalidades que el ser humano tiene. Una personalidad mala, que de Caín,
¿verdad? Que viene de la serpiente antigua, y la otra personalidad viene de Eva como mujer, que es una personalidad más, por así decirlo, buena, ¿verdad? Hay una personalidad mala, Caín, una personalidad buena, que es Abel, y ese conjunto se está refiriendo a Adán como la humanidad, ¿verdad? Adán es la humanidad que tiene dos simientes, una de Caín, que es mala, y otra de Abel, que es buena. No sé si logré hacerle comprender un poco esto, pero si usted entiende, si usted ve el video, si usted lee el libro, va a entender bien con todos los versículos bíblicos que existen, porque hay muchos versículos bíblicos que hablan de todo esto. Incluso el apóstol Pablo habla de esto. Hay mucho material, hay mucha información, pero quiero que entienda esto, que todos nosotros nacemos con dos personalidades. Y una viene de Eva y otra viene de la serpiente antigua. Esta es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza Adán, y es representado por Caín y Abel. Y recuerde también cuando Abel es asesinado, viene Set, ¿verdad? Como la continuación de la simiente, dice Eva, ¿verdad? Pero bueno, para que usted vaya entendiendo un poco, cuando nosotros somos niños, cuando nosotros nacemos, somos niños, hay una sola manifestación de una personalidad que se manifiesta, ¿verdad? Que es la manifestación de la personalidad de Eva, que es la personalidad de una persona buena, de un niño que no tiene maldad en su corazón, ¿verdad? Por eso también Jesús nos dice que es necesario ser como niños para poder entrar al reino de Dios. También nos dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando uno es niño, hay una sola personalidad que se manifiesta, ¿verdad? Ya hay casos extremos, ¿verdad? Cuando existen niños que vienen con la maldad pura, niños que vienen con una semilla de maldad. Y esa es la simiente de la serpiente, ¿verdad? Que es una simiente en realidad que fue casi exterminada, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, que hubo una guerra santa entre dos simientes, usted no lo sabía, y que todo terminó cuando Jesús muere en la cruz y aplasta la cabeza del gigante ahí en el Gólgota, porque Gólgota es el lugar de la calavera. ¿Cuál calavera? La cabeza de Goliat estaba enterrada ahí bajo la cruz. Son cosas que están en la palabra del Señor. Amén. Y que muchas veces no se entienden. Y hubo una guerra, ¿verdad?, en donde Dios envió a Josué, envió a David a exterminar esta simiente. Y esta simiente quedó casi exterminada. Y es por eso que hoy en día no nacen tantos niños con maldad pura, por así decirlo, sino que la mayoría de los niños son niños buenos, ¿verdad? Pero llega un momento en que la persona comienza a crecer, y sobre todo en la juventud, porque esta otra personalidad comienza a florecer. Comienza a florecer una personalidad rebelde, ¿verdad? Que quiere salir, quiere explotar. Ya esa personalidad del niño queda de lado, ya esa personalidad del niño comienza a desaparecer, ¿verdad? Y empieza a haber una rebelión en los niños, y causa de los niños, de los jóvenes, digo, es que hay tanta delincuencia hoy en día, porque la mayor parte de ellos son jóvenes, ¿verdad?, que están con este problema hoy en día. Ahora tenemos un problema acá en nuestra sociedad, ¿verdad?, que ya como adultos, todos tenemos dos personalidades, digo, al menos dos, que es una personalidad que busca el bien siempre y otra personalidad que busca el mal. La personalidad, por así decirlo, buena, siempre va a buscar al espíritu, siempre va a ser una persona espiritual. Y la persona malvada siempre va a ser una persona que va a ser carnal, que va a buscar los deseos de la carne, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que hay una lucha entre el espíritu y la carne. En realidad está diciendo hay una lucha entre un hombre y otro hombre, entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Mira, va gastando ahora un poco, ¿verdad? Mire, esto tiene una cura.
Esto tiene una gran cura, ¿verdad? ¿Y cuál sería la cura? Que existiera una sola persona. Que existiera una persona íntegra. ¿Qué es lo que es una persona íntegra? Cuando una persona tiene una sola persona. Cuando mi ser tiene una sola persona y no tiene dos personas. Cuando no necesita otra identidad. Esa es la cura. Y esa es la cura que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el segundo Adán. Y ahora usted va a entender por qué se le llama el segundo Adán. Veamos el libro de 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 45 al 49. Nos dice así. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Entonces, el hombre espiritual no apareció primero, sino el hombre físico, y luego el espiritual. El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que vino del cielo. Amén. Cuando sucedió esto de Adán, ¿verdad? Esto se cumplió como una ley espiritual. Las leyes espirituales son inquebrantables, ¿verdad? De que esa ley espiritual nos traía a todos nosotros con dos personalidades, una de Caín y otra de Abel, ¿verdad? Y era una ley que no se podía romper. Pero vino un hombre llamado Jesús y vino a romper esa ley. Quiero que me vaya comprendiendo. ¿Por qué vino también Jesús a morir a la cruz? ¿Verdad? Dice que así estaba escrito, ¿verdad? Y es cierto, estaba escrito, el primer hombre, que es Adán, se convirtió en un ser vivo porque el Señor le dio aliento de vida, ¿verdad? Y dice que el último Adán, cuando dice el último Adán se refiere a Jesús, porque Jesús es el último Adán. Ahora va a entender por qué. Porque el último Adán dice, el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Es espiritual. Jesús es un hombre espiritual. Dice entonces el hombre espiritual no apareció primero. Es decir, Jesús no apareció primero, sino el hombre físico. Apareció primero Adán y luego el espiritual. Después apareció Jesús, ¿verdad? Dice que el primer hombre viene del polvo de la tierra. Y es cierto, viene del polvo de la tierra, ¿verdad? Y ojo con esto, que nosotros que venimos del polvo de la tierra, la palabra del Señor le dice a la serpiente, polvo comerás. Ojo con eso. En cambio, dice, el segundo hombre viene del cielo. ¿Quién viene del cielo? Jesús, ¿verdad? Los que pertenecen a la tierra, nosotros, son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Es verdad. Pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Para ser un hombre del cielo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? De ahí voy a hablar un poco de eso. Dice, ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra. Es cierto. Pero luego seremos como el hombre que vino del cielo. Amén. Esto es lo que nos trae Jesucristo como el segundo hombre. Como el segundo Adán, digo. Que Él vino a romper una ley. La ley de la dualidad. La ley del binario. De ser personas con el conocimiento del bien y del mal. De tener esta sabiduría del bien y del mal. ¿Verdad? Y Jesús vino a romper esta ley. ¿Para qué? Para que ese hombre viejo, ese hombre carnal sea sepultado. Y por eso es que te bautizan. ¿Vas comprendiendo? Para que tú nazcas en una nueva criatura. Es decir, que todos debemos nacer de nuevo. Y eso lo podemos ver en Juan 3:3, cuando Jesús se junta, ¿verdad?, con un hombre religioso llamado Nicodemo, ¿verdad?
conversan ellos y Jesús le dice lo siguiente, Juan 3:3, le dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo no lo entendía, ¿verdad? Decía, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre? Y estaba enredado ahí, ¿verdad? No entendía, pero Jesús lo que le estaba diciendo es que todos nosotros, no solamente Nicodemo, todos nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Tenemos que abandonar esa vieja naturaleza carnal que viene del primer Adán y volver a nacer en un hombre espiritual, ¿verdad? Como Jesucristo, porque Él nos dio la entrada para que nosotros lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer nacer en nosotros nuestro hombre o mujer espiritual, ¿verdad? Nuestra personalidad que viene del cielo. Ojo con esto. Tenemos que adoptar una nueva personalidad. Eliminar estas dos personalidades que no nos sirven de nada. Estas dos personalidades son carnales. Estas personalidades que ve algo bueno, algo malo, son carnales y tienen que ser eliminadas de nuestras vidas. Tenemos que hacer nacer dentro de nosotros una nueva personalidad y que sea una personalidad única, íntegra, unida. ¿Me entiende? Y esta personalidad es una personalidad espiritual. Debemos adoptar la personalidad de Jesucristo. Tenemos que tener la personalidad del Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Jesucristo quiere nacer en nosotros. Él quiere nacer en nosotros y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios viva en nosotros. Por eso es que el Señor, en la palabra de Dios, nos dice a los cristianos, nos dice, ¿o ignoráis que el Espíritu Santo vive en ustedes? Vive en ustedes. Ustedes son el templo del Señor. Es una gran verdad, pero eso se va a convertir, se va a hacer realidad una vez que tú aceptes a que el Señor viva dentro tuyo. Para eso tú tienes que dejarlo entrar, porque Él golpea la puerta de la casa, tu cuerpo. Él quiere entrar en ti, morar en ti, ser uno contigo. Él quiere verse reflejado en ti, hacer una nueva creación, una nueva vida en ti. Quiere que tú abandones las personalidades antiguas y que Cristo nazca en ti. Incluso Él dice que tú debes sepultar nuestra vieja criatura, y eso lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 17 al 18, nos dice así la palabra del Señor. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. ¿De qué ley? De la ley que traía Adán y Eva. De esa ley. No está hablando de la ley de los judíos, de los fariseos, ¿verdad? No está hablando de esa ley. Está hablando de la ley que viene del nacimiento de la serpiente. La ley que Jesucristo terminó. Y por eso dice que nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra de lo que quiere el Espíritu. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted tiene tantas luchas en sus vidas. Porque hay una parte de su vida, una personalidad que es carnal. Que le gusta la carne, quiere hacer las cosas en la carne, le gusta pecar, le gusta hacer lo indebido, le encanta. Y cuando siente algo espiritual lo detesta, lo odia. Y cuando usted tiene el Espíritu del Señor, empieza a encontrar toda esa inmundicia, no le gusta incluso el olor del pecado, a usted ya no le agrada. No le gusta porque si usted no lo sabía, el pecado tiene olor. Y muchas veces uno lo puede sentir, ¿verdad? El pecado se puede sentir en su olor. No solamente Dios lo siente, nosotros también lo podemos sentir. Y más de una vez lo hemos sentido, ¿verdad? Entonces el Espíritu se antepone, lucha contra los deseos de la carne, y por eso usted tiene lucha, hermano, mi hermana. Por eso tienes lucha,
Por eso hay, porque dentro de usted hay una lucha, hay una batalla, y esa batalla en su mente, como la canción que estuvimos recién escuchando, ¿verdad? La canción del grupo Rescate, El Veneno, porque el mal habita dentro de mí y se antepone al Señor. Ya hay una lucha en mi mente. No vea las luchas como las muestran así las películas de terror, no. Esto está en su mente, en la mente de cada uno de nosotros. El Señor ya tenía una respuesta mucho más antes que los psiquiatras, que los psicólogos, que todas estas ciencias modernas, ¿verdad? Y dicen que esto resulta que muchas veces nosotros queremos hacer algo, queremos juntarnos con los hermanos, pero hay algo negativo, hay algo que me aleja de la iglesia. Cuando me refiero a iglesia me refiero a la comunidad de los hermanos, no de un lugar, ¿verdad? Cuando luchan, ¿verdad? Y ahora también el libro de Efesios, Efesios 4:22 nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta que está hablando de la otra identidad que nosotros tenemos? En cuanto a la pasada manera de vivir, a cómo antes vivíamos, ¿verdad? Muchos que ya estamos rescatados por el Señor, pero antes teníamos una manera de vivir, ¿verdad? Que la palabra del Señor lo llama el viejo hombre, porque era una identidad antigua, ¿verdad? Que habitaba dentro de nosotros, pero que ya no habita más. Entonces se refiere a eso, a que nos despojemos de ese viejo hombre, de esa vieja criatura, ¿verdad? Que antes vivía en nosotros, de esa identidad múltiple que antes vivían en nosotros, ¿verdad? Nos dice que nos despojemos de eso, que lo abandonemos. Porque ellos están viciados conforme a los deseos de este mundo, ¿verdad? Entonces, permiso, que casi se reinicia el computador acá. Según de Corintios 5:17 nos dice así, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y no es una frase cliché, sino que es una gran verdad, que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Por qué nos dice que nueva criatura somos? Porque nacemos de nuevo, porque ya dejamos la otra identidad que teníamos antes, esa identidad diabólica, malvada, ¿verdad? Que muchas veces tenemos, ¿verdad? Ahora, la pregunta que usted me puede hacer es cómo podemos sacarnos ese viejo hombre. Yo recuerdo unas palabras que nos decía antes nuestro pastor Enrique Araya. Él siempre nos hablaba de este tema y nos decía, ustedes tienen permiso para asesinar a una persona. La Biblia les da un permiso para matar a una persona. Y nosotros miramos, ¿a quién? ¿A quién? Al viejo hombre, decía. ¿Y cómo lo van a matar ustedes? Nos decía, lo van a matar cuando ustedes lo dejen de alimentar, cuando tienen que asesinarlo de hambre, tienen que dejarlo que se muera de hambre. ¿Cómo? No darle los gustos que ese hombre quiere. No darle los deseos de este mundo que él quiere. Y ese hombre va a morir. Y tiene que morir, hermano. Ahora, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto también era una lucha que el apóstol Pablo también tenía. Y él lo expresa así en Romanos 7:21. Nos dice así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero no lo está diciendo en los finales de sus días, sino que lo está diciendo al principio de su ministerio, ¿verdad? Él dice que él quiere hacer el bien. El apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien. Pero dice, hay esta ley. ¿Cuál ley? La misma ley de recién. La ley que dejó Adán y Eva. La ley que nos dejó Caín y Abel. Esa ley, a eso se refiere. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Pablo lo está diciendo. Él es uno de los mejores discípulos que ha tenido la historia de la iglesia. Y aún así Pablo nos está diciendo que él tiene un conflicto interno, que dice, el mal aún está en mí. Aún está esa personalidad malvada dentro de mí y como que todavía no lo puedo sacar, ¿verdad?
Ahora, Pablo termina sacando ese viejo hombre, lo elimina completamente, y al final de sus días él dice, he llegado a la meta, ¿verdad? Amén. He llegado a la meta, he hecho lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y él se va conforme en esta vida porque logró que Cristo viviera dentro de él, ¿verdad? Y muchas veces, así Pablo también tuvo otra lucha, mire, en 2 Corintios, capítulo 12, del 2 al 5, él también tuvo una lucha, pero con su hombro espiritual. Y lo está hablando un poco de la carne, mire lo que dice. Él dice así, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjese bien que Pablo está hablando de sí mismo. Pablo no está hablando de otra persona, no está hablando de Juan, no está hablando de Pedro. Pablo está hablando de Pablo, pero está hablando de otra personalidad que estaba dentro de Pablo. ¿Entiende? Pablo está hablando de un hombre espiritual, ¿verdad? Dice, conozco un hombre en Cristo. Él mismo era, ¿verdad? Dice que hace 14 años, o sea, había pasado tiempo, que él fue arrebatado al cielo. A Pablo se le llevó al cielo. Y se le mostró muchas cosas, ¿verdad? Incluso cosas que el ser humano no puede repetir, que no puede hablar, eran las cosas, ¿verdad? Pero para que no se llenara de orgullo, Pablo lo recordaba a este otro hombre espiritual como otra persona, ¿verdad? Porque en aquel momento no era lo que él estaba hablando, ¿verdad? Entonces, Pablo habla acá de que él se gloria en sus debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un aguijón. Escuchó recién la canción que hablaba el aguijón, ¿verdad? Muchos dicen que era una enfermedad que Pablo tenía, muchos dicen que era porque estaba quedando ciego, ¿verdad? Pero creo que cuando Dios te sana de un milagro, porque a él se le quitó la vista, Dios te sana completamente, no tiene por qué dar secuela, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que yo creo que no era una enfermedad, sino que era una lucha interna, ese aguijón que él tenía, era la otra personalidad que vivía en él, la que dijo recién él, el mal aún está en mí. Ese es el conflicto, el aguijón que tenía Pablo, ¿verdad? Y para que él no se gloriara de todas esas cosas hermosas que había visto en el cielo, el Señor permitía que Satanás lo abofeteara de vez en cuando, ¿verdad? Para hacerlo aterrizar. Porque muchas veces nosotros nos enaltecemos mucho, sobre todo cuando el Señor nos entrega mucho conocimiento, mucha palabra, el corazón tiende a enorgullecerse, a crecer. Ya hay un problema ahí porque dice la palabra de Dios que Dios al altivo lo mira de lejos. Es decir, no te puede entregar algo cuando tú estás altivo, ¿verdad? Y no eres un instrumento fiel para Él cuando tú estás altivo. Y el Señor muchas veces necesita bajarte los humos, necesita humillarte, porque el que se humilla será enaltecido. Es para seguirte usando, mi hermano, que Él te humilla. Y es para que te des cuenta que todo lo que tú tienes, lo que viene y proviene de ti, no es por ti, no es por tu fuerza, sino que es misericordia del Señor y es por la gracia del Señor que es lo que Él te da. Por eso el Señor le dice que en las debilidades de Pablo, en donde la fuerza del Señor se hace más fuerte. En mis debilidades, cuando yo soy débil, el Señor se hace fuerte en mí. Amén. ¿Para qué? Para que se manifieste que el poder no viene de ti, que el poder viene de Dios. Y yo reconozco que todo lo que estoy hablando en este momento viene de Dios, no viene de mí. Solamente soy un siervo inútil, que lo que tengo que hacer lo hago. Y lo que estoy entregando lo estoy haciendo como un instrumento, porque todo lo que estoy hablando en este momento no viene de mí, sino que viene del Señor. Es el Señor el que está hablando. No me mira a mí, hermano, no me mira la persona, no vea a Pablo hablando, vea al Señor que le está hablando en este momento. Que el Señor quiere
que manifiestes, que cambies tu manera de ser. Por eso el Señor venía con un mensaje, al igual que Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús también lo predicó. ¿Y qué significa esto? Esto significa cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque tienes que crecer en un hombre espiritual, tienes que madurar, ¿verdad? Tienes que crecer. Y esto no lo entiende la psicología, no lo entiende la psiquiatría. ¿Por qué no lo entienden? Porque ellos solamente pueden entender una inteligencia que es física, una inteligencia intelectual y una inteligencia emocional. Ellos pueden conocer de las emociones, pero ellos no pueden conocer de la inteligencia espiritual. Y eso es lo que le falta a estos profesionales, ¿verdad? La inteligencia espiritual que solamente los hijos de Dios la pueden tener y la pueden manifestar. ¿Cuándo? Cuando tú te conviertes en una nueva criatura, cuando tú te pareces a Jesucristo, no cuando tú sigues los deseos de tu carne, de tu vida, ¿verdad? Permiso que se me secó la boca un poco. La palabra del Señor nos dice que debemos tener una sola personalidad, es decir, íntegros, unidos, ¿verdad? Santiago 3, del 11 al 12 nos dice así: ¿acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. ¿Se entiende lo que está diciendo Santiago? Dice que en un manantial, ¿verdad? Si tú vas por un campo y encuentras un manantial, ¿verdad? ¿Acaso cuando tú bebes esa agua es dulce y a la misma vez es salada? Imposible, ¿verdad? Nos dice, ¿alguna higuera puede dar aceituna? Claro que no. Lo que da la higuera son higos, ¿verdad? Son brevas, ¿verdad? Pero no aceituna. La aceituna la da el olivo, ¿verdad? Y una vid puede dar higos, la parra, como la conocemos en Chile, la parra de uva, ¿verdad? ¿La parra de uva puede dar higos? No. Así tampoco un manantial de agua dulce o salada puede dar este tipo de agua, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Que tú, siendo hijo de Dios, puedes dar algo malo? ¿De tu boca puede salir algo malo? No, ¿verdad? Tienen que salir cosas buenas. Pensar lo bueno, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre. En esto pensar. Apocalipsis 3, 15 al 16 nos dice: sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fuera lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. En la versión antigua de la Reina Valera dice: te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, no eres ni chicha ni limonada. Acá en Chile se dice así, ¿verdad? No eres ni chicha ni limonada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser dos personas. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. No puede haber dos personas dentro de ti. La palabra de Dios habla del hombre de doble ánimo. Así es. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Pero no se está refiriendo acá la palabra del Señor al doble ánimo cuando tú a veces amaneces un poco bajoneado, ¿verdad? O un tanto alegre después, ¿verdad? No se refiere a tu estado emocional en un momento. Se refiere a tu estado consciente, a tu estado de que hay dos personas habitando dentro de ti, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, porque tiene un ánimo bueno y un ánimo malo, ¿verdad? Que luchan. Entonces dice que es inconstante en todos sus caminos. Claro, cuando hay personas así, generalmente están llenos de conflicto y tampoco nunca van a surgir en la vida, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que no somos ni frío ni caliente. ¿Qué es lo que eres? ¿Eres hijo de Dios o no? Porque mire, hay algo que le voy a decir, que hay una personalidad espiritual demoníaca que es muy peligrosa, que es el espíritu religioso. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque resulta que el espíritu religioso, que es un espíritu endemoniado,
te hace creer que tú eres hijo de Dios cuando no lo eres. El espíritu religioso es una imitación del espíritu del Señor. Trata de imitarlo, trata de ser igual, pero te desvía, te saca del camino, porque es un espíritu que no es de Dios, el espíritu religioso. Recuerde que el espíritu religioso fue el que pidió la muerte de Jesús en la cruz. Fueron los religiosos, fue el espíritu religioso que estaban en ellos. ¿Me entiende? Entonces es el espíritu religioso el que creó los templos, el que creó todo este sistema piramidal, denominacional, ¿verdad? En el cual vive la iglesia hoy en día. Es un espíritu falso, porque el espíritu religioso es el que creó todas estas cosas. ¿Me entiende? El Espíritu de Dios creó una iglesia en su diseño original. Y es la que nosotros tratamos de imitar, de seguir. Pero el espíritu religioso es muy peligroso, hermano, porque te hace confundir que tú tienes a Dios cuando es un espíritu engañoso, un espíritu de engaño, ¿verdad? Así que cuidado con eso, hermano. Nos dice la palabra de Dios que debemos tener la personalidad de Jesucristo. Nos dice en Efesios 4:23, nos dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renueva tu entendimiento. En la versión PDT nos dice así: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Nosotros, para tener la mente de Cristo, debemos renovar nuestro entendimiento cada día. ¿Cómo lo renovamos? Leyendo la palabra del Señor, orando, buscando de Él, juntándome con hermanos maduros en Cristo, no el sistema religioso, hermanos que ya tengan una madurez en la cual tú puedas también conversar temas profundos del Señor, temas que no se pueden al menos hablar en un sistema religioso. Y así tú vas a ir entendiendo, renovando el entendimiento. Por ejemplo, lo que estás escuchando hoy en día, sé que no lo has escuchado de ninguna parte, porque el sistema religioso no habla esto, lo sé muy bien. Esto te está haciendo renovar tu entendimiento, estás comprendiendo un poco más de lo que no sabías ayer, ¿verdad? Y al conocer más a Jesús, vas a amar más a Jesús y vas a obedecer más los mandamientos del Señor. Y eso te va a hacer acercar más y vas a poder empezar a entender y a pensar como Jesús, ¿verdad? Vas a tener una madurez espiritual, ¿verdad? Un entendimiento más profundo. Y esto te va a hacer tener la mente de Cristo, de llegar a pensar como Cristo. Por ejemplo, en cada situación que te ocurra en el diario vivir, ¿verdad? Cuando de repente con tu vecino te enojas, y sobre todo en los enojos, cuando sale la vieja criatura, ¿verdad? Ahí salen los garabatos, sale el viejo hombre, la vieja criatura, ¿verdad? Ahí en donde tú tienes que aplicar a pensar en Cristo y decir, bueno, Jesús, ¿qué es lo que haría en este caso, en este lugar? ¿Qué es lo que haría Él? Y si yo me pongo a pensar, Jesús actuaría de esta manera. Y así es como actúo. Y cuando actúo de esa manera, estoy imitando la personalidad de Jesús. Me estoy convirtiendo en Jesús. Porque al final, Jesús tiene que hacerse uno con nosotros. La iglesia y Jesús tienen que ser uno solo. ¿Verdad? Amén. 1 Corintios 2:16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente de Cristo? Que Él lo instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad? Amén. ¿Quiénes tenemos la mente de Cristo? Los que somos seguidores de Cristo. Los que somos discípulos del Señor. Un creyente es un creyente, o un creyente no es un discípulo. Tú puedes creer. Y eso no es ninguna novedad. Incluso los demonios creen. Los demonios creen en Jesús. Ellos le pidieron a Jesús que no los castigara, que no los castigara antes de tiempo, ¿verdad? Y ahí donde Jesús lo envía a un hato de cerdo, ¿verdad? Pero todos hijos de Dios tienen que parecerse a Jesús, tienen que tener la mente de Cristo. Mire, le voy a contar un poco de lo que me sucedió a mí, un poco el testimonio, no un testimonio largo, ¿verdad? Pero sí le quiero contar que cuando
antes de conocer a Jesucristo en mi vida, tenía múltiples personalidades. Antes de conocer a Jesús. Tenía muchas personalidades en mi vida, incluso tenían distintos nombres. Había una personalidad dentro de mí que le decían el loco Pepe. Y era otra persona, no es quien le está hablando, era otra persona. Había otra persona que usaba mi primer nombre, que es Jan. Y había muchas otras personalidades. Yo, como persona, soy una persona muy callada, no hablo mucho en mi diario vivir, pero esas otras personalidades eran buenas para hablar, eran comunicativas, se comportaban de otra manera. Para que me vaya entendiendo, cuando salía a carretear, muchas veces afloraba otra persona, me convertía en otra persona, totalmente endemoniada, mala, y cuando estaba sano era otra persona. Muchas veces no quería salir a carretear cuando era joven, ¿verdad? Carretearse, acá en Chile se le llama a la jarana, a las fiestas, ¿verdad? Para que entienda. Cuando salía de fiestas, ya habían situaciones en que yo me quedaba en casa, porque mi persona, una personalidad que quería quedarse en casa, no quería salir en la noche, sobre todo los días sábados, ¿verdad? Entonces, durante mi sueño, mientras yo estaba soñando, yo soñaba que estaba en la fiesta, soñaba que estaba en el carrete, y estaba con mis amigos, y todo ahí. Luego despertaba en la mañana y despertaba en mi cama como si nada hubiera ocurrido. Nada. Entonces, cuando al otro día yo encontraba a mis amigos en la calle, ellos me decían, oh, estuvo buena la fiesta anoche, estuvo bueno el carrete, y no te acordáis lo que dijiste anoche, dijiste esto. Y yo decía, pero ¿cómo si yo estaba durmiendo? Entonces yo en ese tiempo, yo pensaba que me desdoblaba en lo que hacen los brujos, ¿verdad? Y como en ese tiempo también practicaba brujería, yo pensaba que mi alma se salía de mi cuerpo y iba vagando y llegaba a donde estaban las personas. A eso se refiere a desdoblarse, sacar una persona de ti para que se vaya a otra mientras la otra está acostada, ¿verdad? Pero no era así. Ahora lo que realmente entiendo, ahora que estoy en el Señor, era que mientras yo me acostaba, me dormía, venía otra personalidad que estaba dentro de mí, tomaba el control y salía a la calle. Salía a la calle, iba a la fiesta, ¿verdad? Se curaba, se drogaba, y cuando llegaba a la casa, se acostaba. Entonces, cuando se acostaba, me daba el control a la otra personalidad. Y la otra personalidad, cuando despertaba, pensaba que había sido un sueño. Y esto no solamente me ocurre a mí, hay muchas personas en que le ocurre. Incluso usted mismo me puede estar escuchando en este momento lo que le estoy hablando y quizás se sienta identificado o identificada. Porque hay personalidades que te hacen borrar, te borran. Haces cosas que no te das cuenta. Te borras. No sabes porque tienes otra conciencia, porque la otra persona tiene otro nombre. Piensa otras cosas, tiene otros gustos. Es una persona totalmente diferente a la que habita dentro de ti. Incluso hay demonios, ¿verdad? Legiones que te hacen hablar de miles de personalidades, como las legiones, ¿verdad? Que habitaban dentro de este hombre. Ahora, le quiero dar una información, no sé si a usted le pueda servir también, que muchas personas siempre me han preguntado, me dicen, pero ¿cómo lograste tú dejar las drogas y el alcohol de un día para otro? Porque muchas personas llegan a Cristo, ¿verdad? Pero cuando llegan a Cristo dejan la droga, el alcohol, los cigarrillos, pero tienen una recaída después. Vuelven a caer. Incluso hay muchos que vuelven y se van al mundo. Pero en mi caso no fue así. En mi caso llegué a Cristo y fue de un día para otro. O sea,
el día de ayer me drogaba, tomaba alcohol, y al otro día, al día de mañana, ya no lo hacía más y no lo hice nunca más por toda la vida. Y ya llevo más de 20 años ya en el Señor y nunca más volví a ese estado anterior. Y ahora le voy a decir cuál es el secreto, le voy a decir cuál es el secreto por qué ocurrió esto. ¿Y sabe cuál es el secreto, hermano? No es nada difícil de entender. El secreto es que ese día que yo reconocí al Señor en mi vida, llegué al Señor ese día maté a ese hombre. A esa vieja criatura la dejé ahí. Cuando el pastor fue a orar por mí, cuando el Espíritu Santo cayó sobre mí, me tiró de rodilla al suelo, el Señor, sentí la liberación del Señor, sentí del mismo Señor que sacó todos esos espíritus malignos que habitaban dentro de mí. ¿Entiendes? Entonces esos demonios, esas identidades salieron de mi cuerpo. Al otro día, cuando desperté, esos demonios, esas identidades ya no existían, ya no estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el que estaba enviciado con droga, el que tenía vicios de alcohol, no era yo, era la otra persona que habitaba dentro de mí. Por eso no me costó dejar la droga o el alcohol de un día para otro. Por eso, porque el que lo hacía no era yo, era otra persona que habitaba dentro de mí. Esa persona era alcohólico, esa persona era drogadicta, esa persona tenía problemas psiquiátricos, tenía muchos problemas, ¿verdad? Pero cuando Cristo llegó a mi vida, todas esas criaturas fueron eliminadas. Y cuando el Señor llegó a mi vida, yo tomé una sola identidad. Y ahora puedo decir en cualquier parte, en cualquier lugar a donde voy, y la gente puede decir de mí también, que en todas partes yo soy la misma persona. Si yo estoy acá hablando con ustedes, soy una persona. Si estoy con mi familia, soy la misma persona. Si estoy en mi trabajo, soy la misma persona. Una persona íntegra, una persona con una sola personalidad y con la persona de Jesucristo dentro de uno. ¿Me entiendes? Pero si tú no abandonas tu otra personalidad, vas a seguir en vicios, vas a seguir con los deseos de este mundo, porque esa vieja criatura, ese viejo hombre, tú tienes que matarlo, tienes que crucificarlo en la cruz, porque crucificarse en la cruz no significa que tú tienes que morir a tu vida, no significa que tú dejes de ir a comerte un helado, de pasear, de ir a un lugar bonito, de sonreír, de reírte, de pasarla bien. No significa morir a eso. Lo que dice la cruz, morir en la cruz, significa morir a ese viejo hombre. Ese viejo hombre tú tienes que crucificarlo en la cruz. Tienes que matarlo, no tienes que vivir más en ti. Porque ese viejo hombre, el que está lleno de vicios, el que está lleno de pecado, el que está lleno de adulterios, el que está lleno de droga, de alcohol, ¿me entiendes? El que te hace cometer cosas que tú no quieres, el que te hace cometer cosas que después te arrepientes. Ese es el problema, es la personalidad que tú tienes dentro de ti. Y esa es la vieja criatura, mi hermano. Cuando tú sacas esto, vas a poder ser una sola persona íntegra, una sola persona. Y cuando tú hagas eso, ya no va a haber más vicio, no van a haber más cosas malas, hermano. Todo va a ser para mejor. Aunque sé que Cristo nos vino a dar una vida mejor, pero Él dijo que nos iba a dar una vida y una vida en abundancia. Y a eso se refiere, a tener una buena vida, a tener una sola mente en Cristo, a tener una conciencia limpia, a poder caminar bien por las calles, hermano. Porque muchas veces me doy cuenta que ese viejo hombre muchas veces no se asesina y me doy cuenta en el espíritu religioso. Mire, hay muchos hermanos, pastores, que en su personalidad habitual son muy buenas personas, como se dice en Chile o en México, son muy buenas ondas, ¿verdad? Son buenas ondas, son personas maravillosas, amigables, amorosas, pero cuando se paran en un púlpito, cuando están dentro de la hermandad,
llega un espíritu religioso y los convierte en otras personas, incluso se paran en el púlpito y empiezan a predicar con otra voz, con otra forma, empiezan a mirar de otra manera, se convierten en otra persona, en una persona religiosa, y eso afea a las personas, afea al cristiano eso, la identidad religiosa dentro de uno. Y ves que son dos personas distintas, ves que contigo en lo personal son buenas personas, pero cuando están dentro de la religión se ponen personas intachables, personas severas, personas que no son en realidad, que es una identidad falsa, un espíritu falso que está ahí molestando, ¿verdad? Porque el cristiano no debería estar poseído por ningún demonio, ¿verdad? Pero cuando se es realmente cristiano, cuando realmente se tiene el Espíritu Santo dentro de uno, porque un demonio no puede entrar dentro de tu cuerpo, dentro de tu casa, por la sencilla razón que dentro de ti habita el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios habita dentro de ti, no podría ningún demonio entrar dentro de tu cuerpo, ni siquiera un espíritu religioso. Y ten cuidado con eso, hermano. Ni siquiera eso. Los demonios sí te pueden molestar por afuera, te pueden molestar con algunas otras personas, pero no pueden ingresar dentro de ti. Porque tú no tienes que darle lugar al diablo, no tienes que darles cabida. Tú tienes que cerrar todas las puertas al enemigo. ¿A qué puerta me refiero? A las puertas del pecado, a las puertas, ¿verdad?, de los malos deseos, de la envidia, de los celos, de las malas palabras, de las contiendas, de todas estas cosas que no hacen cambiar muchas veces, ¿verdad? Y creo que todos estamos en un proceso de parecernos a Jesús. Hay otros que se parecen más a otros que otros, ¿verdad? Y siempre lo he dicho yo, hay una sola persona que he conocido que se pareció tanto a Jesús, ¿verdad? Que es el pastor Enrique Araya, es la persona más parecida a Jesús que he conocido en esta tierra. No he conocido otra persona que sea así. Y creo que todos nosotros, y me incluyo, tenemos un camino por delante, un camino que luchar, ¿verdad? En nuestra propia mente, de sacar esa otra personalidad. Y ahora que sé que sé que ahora estás consciente que hay una otra personalidad dentro tuyo, haz lo posible por sacarlo de ahí. Y haz que el Espíritu Santo sea el que habite dentro de ti. Y cuando hables contigo mismo, deja de hablar con tu alter ego, con tu otro yo. Comienza a hablar con el Señor. Comienza a hablar con el Espíritu Santo del Señor. Ya no hables contigo mismo. Habla con el Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, voy a hacer esto. Señor, acá. Y eso significa estar en el Espíritu. Eso significa orar. Orar en todo momento no significa que tú tengas que estar en una banca todo el día. No. Tú en tu diario vivir, tú puedes estar orando al Señor en cada momento. Mientras estás trabajando ahí, tú puedes estar orando al Señor en todo momento. No necesitas un lugar. Puede ser en cualquier lugar. Así como siempre te decimos, no necesitas un templo para orar. El Señor te dice, ahí, los secretos de tu cuarto. Ahí, mientras trabajas, mientras estudias, mientras haces tus quehaceres diarios. Ahí en donde tú puedes estar, ¿verdad? Entonces, desde aquel día, como les digo, hermanos, puedo tener una sola personalidad. Y cuando la otra personalidad trata de aflorar, digo, trato siempre de aguantarla, de callarla. Ahora, ¿por qué me enfermé la semana pasada? Y le voy a contar y se lo voy a decir para que usted también tenga este cuidado. El Señor me entregó esta palabra a las 4 de la mañana, varios días a las 4 de la mañana, siempre a las 4 de la mañana me despertaba. Sí. Amén. Y me empezaba a entregar este mensaje. No puedo decir revelación porque la palabra del Señor está revelada, sino que me abrió el entendimiento de esta palabra. Empecé a analizar muchas cosas, muchos textos bíblicos se me venían a la mente, incluso es mucha mala información de lo que le estoy hablando. De hecho, voy a tener que escribir un libro sobre todo esto que me entregó el Señor porque es demasiado, es mucho. Y la cabeza ya me explota ya de todo esto que me entregó el Señor.
Entonces, ¿qué sucede? Que uno empieza a meditar, a observar la palabra del Señor y también empieza uno a pensar cómo era antes. Entonces, yo comencé también a pensar eh, cosas que habían pasado antes que no me acordaba. Empecé a tener recuerdos antiguos que no me recordaba en realidad, que no me acordaba, porque siempre lo digo, cuando me hacen hablar muchas veces el testimonio que yo tenía, me dicen, eh, pero ¿cómo eras tú antes? Y cuando yo empiezo a hablar, es como que estuviera hablando de otra persona, porque literalmente era otra persona. Así es. Y es como que fue una persona que nunca fui yo. Y se me hace como un sueño que yo nunca viví, como una película. Es como que si yo nunca hubiera sido esa persona. Incluso mis propios amigos, que yo me juntaba antes, ellos me dicen, oye, pero si tú ahora eres otra persona. Y todos te comienzan a decir lo mismo, tú eres otra persona, es porque realmente es así. Cuando llegamos a Cristo somos otras personas, esas otras personas antiguas quedaron atrás. ¿Y qué pasó? Que comencé a tener recuerdos pasados y me comencé a turbar. De hecho, tuve un problema con la presión, ¿verdad? No sé si se me subió, se me bajó la presión, no lo sé, pero quedé muy mal y el sábado pasado no pude hacer, no pudimos hacer el programa, digo, y quedé mal. Y durante la semana empecé a recapacitar y el Señor me empezó a hablar. Y el Señor me decía, no traigas los recuerdos pasados a memoria. Y eso está escrito en la Biblia, por si acaso. No debemos traer los recuerdos pasados a memoria. De hecho, el mismo Señor nos dice en Isaías que cuando nosotros confesamos al Señor, dice que todas esas cosas malas que nosotros hicimos, Él las toma y como que la tira al fondo del mar y de ello no se recuerda más. El Señor no está recordando tus pecados antiguos. Para el Señor ya quedaron perdonados, ya eso quedó sepultado. Tú no puedes traer los recuerdos pasados a tu vida. Lo que hiciste antes pasó. Por eso dice la palabra del Señor, lo que fue ya pasó. Así es. Y ya ahora todas las cosas son hechas nuevas. Debes sepultar los recuerdos, hermano. No te afanes por los recuerdos. No te tortures por lo que hiciste antes. Era otra persona en realidad. Por eso la conciencia de Pablo también quedó limpia, a pesar de que él persiguió a la iglesia, ¿verdad? Él estuvo ahí dando su punto bueno, su vista bueno cuando mataron a Esteban, ¿verdad? Pero él siempre dijo que tenía una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque sabía que era otro hombre el que le hacía hacer esas cosas, ¿verdad? Por eso, hermano, te digo que no traigas a memoria los recuerdos pasados, para que no te pase lo que me pasó a mí. Es una buena cosa que hay que hacer, ¿verdad? No recordarse de lo que hicimos, lo pasado ya pasó. Mira el presente, tampoco te afanes por el futuro, sino que vive el presente cada día. Y haz la cosa que el Señor está haciendo contigo hoy. Tampoco viva de recuerdos de glorias pasadas, que el Señor años atrás nos visitaba. No, vívelo hoy, viva el Señor hoy. Amén. No viva de recuerdos, vive a Cristo hoy, hermano. Sé una nueva criatura. Y bueno, no me quiero alargar más. Sé que el tema es puedo estar horas y horas compartiendo esto, pero creo que es prudente que el mensaje llegue hasta acá porque creo que usted entendió, creo que todos entendimos y espero que el Señor también le vaya revelando más a su vida. Sé que el Señor le ha traído más textos bíblicos a memoria, ¿verdad? Así es. Sé que el Señor le está abriendo el entendimiento y espero que sea así, que esos velos que hay en los oídos espirituales se caigan, que Cristo resplandezca en usted, que pueda entender usted también para qué Cristo vino a la cruz a morir.
que no fue solamente para salvarnos, no fue solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino que también fue para hacernos nuevas criaturas. Amén. Es por eso también, disculpe que Sí, nomás. me tiro un poco, pero por eso que muchas veces tú escuchas personas, mujeres, he escuchado por ejemplo que antes decía, yo antes era una prostituta, era una mujer que tenía el sexo en la mente todo el día, y tú la ves ahora y son mujeres puras, nobles, ¿verdad? Personas totalmente diferentes, personas que antes que te decían, yo antes era un delincuente, yo antes era acá, y ahora los ves y son personas totalmente distintas. Así es. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el verdadero poder del Evangelio también, Así es. de convertir una persona, de convertirla en otra, Así es. Amén. ¿verdad? Y eso es lo que te estoy hablando, y es el tema que estamos tocando hoy, del trastorno de identidad disociativo. Se los dije, va a sonar como algo psicológico, pero no es psicológico, es la palabra del Señor. Incluso está levantando el nombre de Jesucristo Amén. en todo momento. Así es. Y ojalá que también esto les pueda ayudar a los psicólogos. También esto le puede ayudar a los psiquiatras, que hay una cura para este mal, para este problema. Y esa cura se llama Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.